Los congoleños eran forzados a recolectar caucho en cantidades específicas impuestas por el Estado Libre del Congo. Aquellos que no cumplían con sus cuotas eran sometidos a brutales castigos que incluían flagelación, amputación de manos, tortura y asesinato. Hay capítulos en la historia que nos dejan sin aliento, episodios tan oscuros y escalofriantes que desafían nuestra comprensión. Hoy los invitamos a embarcarse en un viaje a través del tiempo hacia el Congo del siglo XIX, donde la codicia y la crueldad se entrelazaron en un reinado tan atroz que aún resuena en las sombras del presente. La historia comienza con Leopoldo II, el rey de Bélgica, quien, bajo el manto de la civilización y el progreso, desató un reinado despiadado en tierras africanas. Preparémonos para descubrir cómo un imperio colonial emergió, y con él, una historia de crueldad y esclavitud en el Congo belga. A finales del siglo XIX, Leopoldo II, rey de Bélgica, estaba buscando una oportunidad para expandir su poder y riqueza personal. Bélgica era un país pequeño y carecía de colonias significativas en el extranjero. Leopoldo vio en África una oportunidad de oro. Él se dio cuenta de que no podría conquistar África por sí solo. Por lo tanto, se convirtió en uno de los principales defensores de la Conferencia de Berlín de 1884, en la que las potencias coloniales europeas se reunieron para dividir África entre ellas. La creación del Estado Libre del Congo. En la conferencia, se le otorgó a Leopoldo II una vasta región en África Central, que luego se conocería como el Estado Libre del Congo. Aunque Leopoldo prometió que sería una empresa humanitaria, en realidad, tenía planes mucho más oscuros, ya que su principal preocupación sería explotar los recursos naturales del Congo para extraer las principales materias primas, la sombra de la abundancia, los cultivos y materias primas clave. El caucho fue una de las materias primas más valiosas explotadas en el Congo. Las plantaciones de árboles de caucho se establecieron en gran parte del territorio. Los congoleños eran forzados a recoger el látex de los árboles en condiciones de esclavitud, y los castigos por el incumplimiento de cuotas de caucho eran a menudo brutales. El marfil que procedía de los colmillos de los elefantes era otro recurso natural explotado en el Congo. Los cazadores europeos y congoleños mataban elefantes en grandes cantidades para obtener este codiciado material, lo que llevó a la disminución significativa de la población de elefantes en la región. El Congo también era rico en minerales, incluyendo oro, diamantes, cobre, estaño y otros metales preciosos. La explotación de estos minerales era una fuente importante de riqueza para Leopoldo II y sus compañías coloniales. El aceite de palma era un producto vegetal esencial y se producía en plantaciones en el Congo. Era utilizado en la fabricación de jabón y como alimento, y su demanda en Europa y otros lugares lo convirtió en un recurso valioso. Las maderas preciosas. El Congo albergaba una gran variedad de maderas preciosas, como el ébano y el caoba. Estas maderas eran exportadas a Europa y otras partes del mundo para su uso en la fabricación de muebles y otros productos de lujo. Horror en el corazón de África, el reinado de Leopoldo II en el Congo y sus atrocidades coloniales. El reinado de Leopoldo II en el Congo estuvo marcado por una brutal violencia contra los congoleños. La búsqueda obsesiva de beneficios económicos y la presión para cumplir con las cuotas de producción impuestas por el régimen colonial llevaron a una serie de atrocidades que tuvieron consecuencias devastadoras para la población local. Los congoleños eran sometidos a tratos inhumanos como los castigos por no cumplir cuotas de caucho. Los congoleños eran forzados a recolectar caucho en cantidades específicas impuestas por el Estado Libre del Congo. Aquellos que no cumplían con sus cuotas eran sometidos a brutales castigos que incluían flagelación, amputación de manos, tortura y asesinato. La presión para cumplir estas cuotas llevó a la explotación extrema y al sufrimiento de la población. Abuso y tortura sistemáticos. Los agentes coloniales empleaban la violencia de manera sistemática para mantener el control sobre la población. Se informó de actos de tortura, violencia sexual y abuso generalizado. Los congoleños vivían con el temor constante de represalias por cualquier motivo, desplazamiento forzado. Para asegurar el acceso a las áreas ricas en recursos naturales,
Se llevaron a cabo desplazamientos forzados de comunidades enteras. Esto resultó en la destrucción de comunidades locales y en la pérdida de tierras y medios de subsistencia para los congoleños. Condiciones de trabajo inhumanas. Los trabajadores eran obligados a trabajar largas horas en condiciones extremadamente duras, con una falta de alimentos adecuados y atención médica. Muchos murieron debido al agotamiento, la desnutrición y enfermedades, pérdida masiva de vidas. La explotación brutal de recursos naturales y el régimen de trabajo forzado llevaron a la pérdida masiva de vidas. Se estima que millones de congoleños murieron durante el reinado de Leopoldo II, debido a estas condiciones inhumanas y a la violencia ejercida sobre ellos. Las consecuencias de esta violencia y explotación siguen siendo evidentes en la historia y la sociedad del Congo. La población congoleña experimentó un trauma profundo que afectó a generaciones posteriores. La explotación también dejó cicatrices en la economía y el tejido social del país. El rol de las Fuerzas Armadas y el ejército privado de Leopoldo II. Para mantener su control sobre el Congo, Leopoldo creó una milicia privada conocida como la Force Publique. Esta fuerza, compuesta en su mayoría por mercenarios europeos y algunas unidades congoleñas, desempeñó un papel central en la opresión y el terror infligidos a la población congoleña. Su rol fue siniestro y brutal. Represión y control. La Force Publique se utilizó para imponer el control colonial en todo el Congo. Sus efectivos fueron enviados a las áreas ricas en recursos naturales para garantizar la recolección de caucho, marfil y otros productos. Utilizaron la violencia y el miedo como herramientas para mantener la sumisión de la población. Mutilaciones y castigos extremos. La milicia llevó a cabo castigos extremos, incluyendo la mutilación y amputación de manos de los congoleños que no cumplían con sus cuotas de producción de caucho. Estas atrocidades eran aplicadas con brutalidad y se usaban para aterrorizar a otros y forzar el cumplimiento de las cuotas, impunidad y falta de supervisión. La Force Publique operaba con una falta casi total de supervisión y rendición de cuentas. Esto permitía que los agentes coloniales y los mercenarios europeos cometieran actos de violencia de manera impune. No había mecanismos efectivos para garantizar que los abusos fueran castigados. Colaboración congoleña forzada. Es importante señalar que, aunque la mayoría de los efectivos de la Force Publique eran europeos, también se reclutaron congoleños. Estos congoleños eran a menudo forzados a unirse a la milicia y se convirtieron en cómplices involuntarios de los abusos cometidos contra sus propios compatriotas. La campaña internacional contra Leopoldo II se convirtió en un movimiento fundamental para exponer los horrores del régimen colonial en el Congo y para poner fin a las atrocidades que se estaban cometiendo en su nombre. A medida que surgían más informes sobre la brutal explotación y violencia, un número creciente de individuos y organizaciones en todo el mundo se unieron en un esfuerzo por poner fin al reinado de Leopoldo II en el Congo. Aquí profundizaremos en esta campaña y sus principales aspectos, testigos y denunciantes. Varias personas, como Edmund Dean Morel, un empleado de una compañía naviera, y Roger Casement, un diplomático británico, desempeñaron un papel crucial al denunciar los abusos que presenciaron o investigaron en el Congo. Sus testimonios y pruebas fueron esenciales para exponer la brutalidad del régimen de Leopoldo II. Publicación de informes. Organizaciones humanitarias, como la Asociación Internacional del Congo y el Movimiento Antiesclavista Internacional, se involucraron en la recopilación y difusión de informes que documentaban los abusos y la explotación en el Congo. Estos informes se publicaron en periódicos y revistas en Europa y América, generando conciencia pública sobre la situación. Activismo internacional. La revelación de las atrocidades en el Congo desencadenó una ola de activismo internacional. Campañas de protesta, petición de boicot a los productos del Congo y manifestaciones se llevaron a cabo en ciudades de todo el mundo para exigir el fin de la brutalidad, presión diplomática. Las denuncias de abusos en el Congo llevaron a la presión internacional sobre Bélgica y Leopoldo II. Gobiernos, líderes políticos y diplomáticos de varios países intervinieron para exigir un cambio en el Congo. Esto llevó a la Conferencia de Bruselas, donde se discutió la transferencia del Congo a Bélgica. Transferencia del Congo a Bélgica.
Debido a la creciente presión y las pruebas de las atrocidades, Leopoldo II se vio obligado a transferir el control del Congo a Bélgica en 1908. Aunque esto puso fin al reinado personal de Leopoldo, las secuelas de la explotación y la violencia perduraron en el Congo